Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la función producto-composición, vamos a proponer otro ejemplo. Este ya es más directo con las funciones que nos dan y aplicamos directamente la fórmula de la función producto-composición y se encuentran los resultados deseados. El ejemplo dice así: sean las funciones f de x igual 3x más 2 y g de x igual a x más 3 sobre 2x más 1. Calcular primero f compuesta con g aplicado en x y 2 g compuesta con f aplicado en x. Primeramente vamos a calcular f compuesta con g aplicado en x. Entonces fíjense cómo es que se trabaja. 1. Para calcular f compuesta con g aplicado en x, pues esto, según la definición, esto va a ser igual a f g de x. Así, f compuesta con g de x se puede escribir como f g de x, de esa manera. Y buscamos quién es g de x. G de x está acá, todo esto que está acá. Entonces escribimos f de g de x, y g de x lo escribimos todo, que es x más 3 dividido 2x más 1. ¿Ya? Entonces ahora queda f aplicada, f nos queda de x más 3 sobre 2x más 1. Quiere decir que este valor que está entre paréntesis, ahora lo voy a sustituir en f de x. Mi f de x es 3x más 2. Entonces, en vez de esta x, yo sustituyo este valor. En eso consiste. Repito, primeramente estamos calculando f compuesta con g de x, que se puede escribir como f g de x. Pasamos y buscamos a g de x. ¿Quién es g de x? Todo esto que está acá. Entonces escribimos f de x más 3 sobre 2x más 1. Pero ahora lo que te queda es buscar f de este valor, lo que queda entre paréntesis. Y este valor lo vamos a sustituir en f de x, pero en vez de x yo escribo lo que está entre paréntesis. ¿Vamos? Entonces nos queda así: 3 por x, pero en vez de x yo escribo esto. Escribo x más 3 sobre 2x más 1 y le sumo el 2. Luego tendría que trabajar esto, hacer esta operación. Hay que buscar el mínimo acá. El mínimo es 2x más 1, entonces eso va a ser igual a escribir, si el mínimo es este, al dividirlo entre el mismo me va a quedar solo el numerador. Solo me queda 3 por x más 3 más el mínimo, que es 2x más 1, entre 1 me da 2x más 1 por 2, queda 2 por 2x más 1, todo dividido por el mínimo, que es 2x más 1. ¿Ah? Ahora multipliquemos 3 por x, 3x más 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4x, más 2 por 1, 2, dividido 2x más 1. ¿Ya? Ahora sumemos 3x más 4x me da 7x, (9 más 2 más 11, dividido 2x más 1. Y este es el resultado. Esta es la operación f compuesta con g de x igual a esto. ¿Estamos? ¿Entendieron esta parte? Está bien. Pasaríamos ahora a calcular el segundo inciso, que es g compuesta con f de x. Busquemos entonces g compuesta con f de x. Según la definición, pues esto va a ser igual a g f de x. Se escribe de esa manera. Y sustituimos f de x. ¿Quién es f de x? Nos va a quedar g de f de x, pero f de x es 3x más 2. Entonces nos va a quedar acá g de 3x más 2. Ahora este valor lo vamos a buscar en g.
Esto que está entre paréntesis se sustituye en g, acá. En vez de x voy a poner 3x más 2 aquí y aquí. Entonces nos queda x, escribo 3x más 2 en vez de esta x más 3 sobre 2x, pero en vez de x escribo 3x más 2 más 1. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a efectuar esa operación que tenga el numerador. Eso nos va a quedar 3x más 5 sobre 2 por 3, 6x más 2 por 2, 4 más 1 que tengo allá. Al final esto queda 3x más 5 en el numerador dividido 6x, 4 más 1, 5. Este viene a ser el resultado de g compuesta con f aplicado en x. Entonces, esperando que esto lo hayan comprendido, no está complicado, solo es fijarse dónde vamos a sustituir, y esto es lo que se llama una función producto-composición. Bien, prácticamente con esto pues hemos tratado de explicar esta parte y vamos a proponer otro ejemplo en los próximos videos. Gracias por su atención y seguimos explicando esta parte de la función producto-composición. Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del cálculo de las funciones producto-composición, vamos a proponer otro ejemplo. Ejemplo 3, ejemplo 4 sería este. Sean las funciones f de x igual a x más 2 sobre 2x más 1 y g de x igual a raíz de x. Calcular g compuesta con f aplicado en x y y también f compuesta con g aplicado en x. Bien, primero calculemos g compuesta con f aplicado en x. Entonces esto va a ser igual a g f de x. Entonces fijémonos quién es f de x. F de x es igual a x más 2 sobre 2x más 1. Entonces lo vamos a sustituir. Nos queda g de x más 2 sobre 2x más 1. Ahora, este valor lo vamos a sustituir en g de x. ¿Quién es g de x? G de x es raíz de x. Entonces nos queda raíz de x, pero en vez de x escribimos todo esto. Escribimos x más 2 sobre 2x más 1. Y este resultado que está acá es g compuesta con f aplicado en x. Ahí termina. Pasaríamos ahora a calcular la segunda parte, que se refiere a calcular f compuesta con g de x. ¿Ya? Entonces fíjense que esto, según la definición, va a ser igual a f g de x. Pero ¿quién es g de x? G de x es raíz de x. Eso nos queda f de la raíz de x. Y este valor que está raíz de x lo vamos a sustituir en f de x. Acá. En vez de x ponemos raíz de x. Entonces nos quedaría de esta manera. En vez de x escribo raíz de x. Entonces me queda raíz de x más 2 sobre 2x. Pero en vez de esta x pongo raíz de x más 1. Y ese sería el resultado final. Fíjense entonces que lo que se hizo es buscar f g de x, pero ¿quién es g de x? Raíz de x. Ahora buscamos f raíz de x y lo vamos a evaluar en f de x. Entonces en vez de la x escribo raíz de x. Me queda raíz de x más 2
sobre 2, en vez de x ponemos raíz de x más 1. Y ese es su resultado. Entonces, esperando que lo hayan comprendido, gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos.